A las 04:17 de la madrugada, hora local del Caribe, un Tupolev Tu-160 Blackjack con matrícula RF94803 y nombre propio Alexander Molodchi tocó la pista de la base aeronaval de La Orchila con un estruendo que hizo temblar las ventanas de los barracones a 2 kilómetros de distancia. El tren delantero golpeó primero, levantó una nube de polvo y caucho quemado, y después las 86 toneladas de avión, combustible y armamento cayeron sobre el asfalto como si alguien hubiera dejado caer un edificio de 4 pisos. Los paracaídas de frenado se abrieron tarde, demasiado tarde, y el bombardero siguió rodando a más de 260 kilómetros por hora hacia el final de una pista que solo mide 2.400 metros. El comandante de la aeronave, coronel Vitaly Volkov, empujó los reversores al máximo y pisó los frenos con tanta fuerza que los neumáticos principales reventaron en 2 segundos, dejando marcas negras de más de 100 metros. A 30 metros del borde del agua, el Tu-160 se detuvo por fin, con la nariz sobresaliendo del concreto y el morro casi tocando la arena. Nadie dijo nada en la cabina durante 5 segundos largos. Solo se escuchaba el chirrido del metal enfriándose y el latido acelerado de 4 hombres que acababan de salvar la vida por cuestión de metros. Pero en ese mismo instante, en bases desde Florida hasta Colombia, las alarmas saltaron al rojo vivo. Porque lo que acababa de aterrizar de emergencia en territorio venezolano no era un avión cualquiera. Era uno de los 12 bombarderos estratégicos nucleares operativos que Rusia tiene en todo el mundo. Y aquí es donde tienes que prestar mucha atención, porque lo que pasó en las siguientes 18 horas no solo dejó un Tu-160 varado en una isla del Caribe, sino que puso al mundo al borde de una crisis que nadie vio venir. Costó a Rusia una pieza irreemplazable de su arsenal nuclear, obligó a Venezuela a tragarse una humillación histórica y demostró una vez más que cuando Washington dice «esto no va a quedar así», normalmente cumple. Pero para entender cómo un avión que puede llevar 12 misiles de crucero nucleares terminó haciendo un aterrizaje de pesadilla en una base venezolana olvidada de Dios, tenemos que retroceder 42 horas, porque la decisión de enviarlo tan lejos de casa, sin escolta, en una misión que oficialmente no existía, fue el primer error de una cadena que todavía hoy se estudia en las academias militares rusas con una sola frase: nunca vuelen un Blackjack sin plan B. Un par de minutos después de que el Tu-160 se detuviera, el comandante del destacamento venezolano en La Orchila, un teniente coronel que estaba durmiendo en ropa interior, recibió la llamada más extraña de su vida. El controlador de tierra, con la voz temblando, le dijo: «Mi coronel, tenemos un avión ruso gigantesco en la pista. Dice que es emergencia. Pide combustible, repuestos y que nadie se acerque hasta nueva orden». El teniente coronel pensó que era broma hasta que salió corriendo en pantaloncillos y vio las luces de posición del Tu-160 todavía encendidas y las 4 hélices de los motores NK-32 apagándose lentamente. Ahí entendió que su vida acababa de complicarse para siempre. Porque ese bombardero no venía de paseo. Venía con problemas graves, problemas que ni Caracas ni Moscú querían que nadie supiera. Y en ese momento exacto, a 3.000 kilómetros al norte, en la sala de operaciones del NORAD en Colorado, un oficial de guardia marcó la pantalla con rotulador rojo y dijo en voz alta: «Blackjack confirmado en tierra venezolana. Estado desconocido. Posible carga especial. Esto es nivel 1». 30 segundos después, la llamada despertó al presidente de Estados Unidos en plena noche. Y la noche, que ya era oscura, se puso mucho más negra. Retrocedamos 42 horas. En la base aérea de Engels, en el Oblast de Saratov, el coronel Vitaly Volkov recibió órdenes directas del Estado Mayor ruso que lo dejaron helado. El mensaje era breve y no admitía discusión. Despegue inmediato rumbo oeste-suroeste. Objetivo: demostración de alcance global y transferencia técnica en punto acordado con aliado estratégico. Sin anuncio público, sin escolta de casas, mantener silencio radio total después de las Azores. El aliado estratégico era Venezuela. El punto acordado era un área al norte de La Orchila, donde supuestamente un submarino venezolano clase Proyecto 636 recogería un contenedor especial que el Tu-160 llevaba en la bodega de armas. Oficialmente, piezas de repuesto para los Su-30 venezolanos. Extraoficialmente, componentes críticos para mantener operativos los misiles de crucero KK-55SM que Caracas había recibido años atrás y que Moscú no quería que se supiera que todavía mantenía activos. Volkov sabía que era una locura. Volar 12.000 kilómetros sin reabastecimiento, sin escolta, en un avión de 35 años de antigüedad y con un historial de problemas hidráulicos era jugar a la ruleta rusa. Pero también sabía que decir que no a una orden directa del Kremlin no era opción.
Así que a las 19:14 hora de Moscú, el Alexander Molodchi despegó con 4 tripulantes, tanques llenos hasta el tope y un contenedor de 700 kilos que nadie debía abrir hasta llegar al punto de entrega. El Tu-160 Blackjack es, todavía hoy, una de las máquinas más impresionantes que haya volado jamás. 162 toneladas en vacío, alas de geometría variable que se abren hasta 65 metros en despegue y se cierran a 35 en crucero supersónico, 4 motores Kuznetsov NK-32 que juntos generan 220.000 kilos de empuje y le permiten alcanzar Mach 2.05 a gran altitud. Puede cargar hasta 45 toneladas de armamento en 2 bodegas internas, 12 misiles de crucero KK-55SM o KK-101 con alcance de 3.000 kilómetros, o incluso los nuevos KK-47M2 Kingshall hipersónicos si se modifican los pilones. Su alcance sin repostar es de 14.000 kilómetros, suficiente para ir de Moscú a Caracas y volver sin tocar tierra. Por eso lo llaman el Cisne Blanco, elegante, letal y capaz de aparecer donde nadie lo espera. Pero también es un avión delicado. Los sistemas hidráulicos son su punto débil histórico. Los trenes de aterrizaje sufren en pistas cortas y cualquier fallo serio en pleno vuelo te deja sin muchas opciones. Y esa noche, sobre el Atlántico Central, a 41.000 pies de altura, el destino decidió recordárselo al coronel Volkov de la peor manera posible. Los 4 hombres a bordo eran la élite de la aviación de largo alcance rusa. El coronel Vitaly Volkov, comandante, 52 años, 4.500 horas en Tu-160, veterano de Siria y del Ártico. El mayor Dmitry Kovalenko, copiloto, 38 años, conocido por hacer aterrizajes en pistas de hielo con viento cruzado de 50 nudos. El teniente coronel Sergei Petrov, navegante ofensivo, el cerebro que calculaba rutas y puntos de lanzamiento con precisión de segundos. Y el mayor Alexei Morozov, ingeniero de sistemas, el único que podía hacer que un Blackjack siguiera volando cuando todo fallaba. Habían volado juntos tantas veces que se entendían con medias palabras, pero cuando, a mitad del Atlántico, la presión hidráulica del sistema número 2 cayó a cero y el número 3 empezó a dar avisos intermitentes. Hasta ellos se quedaron mudos. Morozov intentó trasvasar fluido entre circuitos, pero el daño era estructural. Una junta principal se había partido por fatiga de material. Sin hidráulicos completos no había tren de aterrizaje seguro, no había flaps, no había reversores garantizados. Volkov miró el mapa y dijo la frase que nadie quería oír. Chicos, no llegamos ni a casa ni al punto de entrega. Tenemos que bajar donde podamos. Y rápido. Y la única pista aceptable en miles de kilómetros a la redonda era La Orchila, una base venezolana secreta que nadie reconocía oficialmente que existía. En la cabina del Tu-160, el ambiente se volvió hielo puro, aunque la temperatura exterior era de menos 35 grados centígrados. El mayor Morozov, con la cara cubierta de un sudor frío que le pegaba el pelo a la frente, revisó por tercera vez los indicadores hidráulicos en la consola derecha y negó lentamente con la cabeza. Sistema 2 muerto por completo, Sistema 3 a 22% y cayendo un punto cada 30 segundos. Podemos mantener control básico 15 minutos más, 20 si volamos como si lleváramos huevos en las alas, pero el tren delantero no bajará limpio. Los flaps están bloqueados al 10% y los slats del ala izquierda se quedaron a mitad de camino. Si intentamos supersónico se nos desarma en el aire. Volkov miró el indicador de combustible. 38 toneladas restantes, suficiente para llegar a Venezuela, pero no para intentar volver a casa ni para dar vueltas esperando que el problema se arreglara solo. Abrió el canal seguro con el mando estratégico en Moscú, ajustó el casco y habló con una voz que no tembló ni un milímetro, aunque por dentro sentía que se le venía el mundo encima. Aquí Molodchi 03. Fallo hidráulico crítico múltiple, presión cayendo en sistema 3, declaramos emergencia total, 4 almas a bordo. Solicitamos autorización inmediata para aterrizaje alternativo en territorio aliado más cercano. El silencio que siguió duró 12 segundos eternos. 12 segundos en los que los 4 hombres solo escucharon sus propios corazones. Luego llegó la respuesta del general de turno, voz grave y sin emoción. Autorizado La Orchila, Venezuela. Silencio radio absoluto después de esta transmisión. Buena suerte. Y cortó. Volkov cerró los ojos un instante. Respiró hondo hasta que le dolió el pecho y dio la orden que nadie quería oír. Rumbo 230, descendemos a nivel 330, velocidad subsónica, vamos a casa de un amigo, aunque ese amigo no sepa todavía que vamos de visita.
Kovalenko giró el yugo con cuidado, como si el avión pudiera romperse con un movimiento brusco, y el Tu-160 empezó a virar lentamente hacia el sur, dejando atrás cualquier posibilidad de regreso. A partir de ese momento volaban heridos de muerte, y los 4 lo sabían. 3 horas después del primer aviso, el sistema hidráulico 3 ya estaba al 7% y bajando. Los slats del ala izquierda se quedaron atascados a medio abrir, y el avión empezó a inclinarse hacia ese lado como un borracho que pierde el equilibrio. Kovalenko compensaba con timón y alerones, pero cada corrección consumía combustible extra y hacía gemir la estructura. El fuselaje, que ya llevaba 35 años de servicio y cientos de ciclos supersónicos, protestaba con crujidos que resonaban en toda la cabina. Petrov, el navegante, calculaba y recalculaba sin parar. A este ritmo llegaremos a la Orchila con 7,5 toneladas. Margen para una sola pasada y tocar. Si fallamos la aproximación, nos vamos al agua con todo y avión. Volkov escuchó los números, se quedó callado 10 segundos y tomó la decisión más dura de toda su carrera: descargar lastre. Abrió las bodegas internas y miró la pantalla que mostraba el contenedor especial de 700 kilos que llevaban para los venezolanos. Era el motivo real del vuelo, componentes críticos que valían más que todo el oro de Moscú en ese momento. Pulsó el botón de eyección manual y el contenedor cayó al Atlántico como un ataúd gris sin paracaídas, hundiéndose en segundos sin dejar rastro. Mejor perder el paquete que perder el avión, y a nosotros con él. El Kremlin ya encontrará otra forma de entregar sus regalitos, dijo con voz ronca. Nadie discutió. Después ordenó descender a 6.000 metros para volar más lento y reducir la presión sobre los sistemas, aunque eso significara entrar en la zona donde todos los radares del Caribe los verían como un árbol de Navidad. Sabían perfectamente que los estadounidenses los detectarían en minutos. Lo que no sabían era que ya los tenían marcados desde hacía horas y que 2 F-22 estaban calentando motores en Langley con una orden muy clara: intercepten y no los pierdan de vista. En la base de Cheyenne Mountain, en Colorado, el NORAD llevaba siguiendo al Tu-160 desde que cruzó las Azores sin identificarse correctamente. Cuando el bombardero viró bruscamente al sur y empezó a descender sin explicación alguna, la clasificación pasó de vuelo rutinario de largo alcance a posible amenaza nuclear estratégica en menos de 30 segundos. En la sala principal, el oficial de guardia marcó la pantalla gigante con rotulador rojo y gritó: Blackjack virando al sur, descenso no programado, posible problema técnico o maniobra de distracción. Subimos a DEFCON 4 regional. 2 F-22, Raptor del 94.0, escuadrón de caza en Langley, recibieron alerta 5 y despegaron en menos de 6 minutos, rumbo interceptación a Mach 1.8. A 300 millas al norte de Puerto Rico, alcanzaron al gigante ruso. Los pilotos estadounidenses lo vieron en sus pantallas, alas abiertas al máximo para volar lento, vuelo ligeramente inestable, sin luces de navegación, sin respuesta radio. El líder, Calcy Sig Viper 01, se colocó a 500 metros del morro y transmitió en frecuencia de guardia. Russian Air Force Heavy Bomber. You are entering controlled airspace. Identify yourself and state intentions immediately. Silencio total. Lo intentó en ruso perfecto, cortesía del curso que todos los pilotos de alerta hacen. Ruski Bombardirovshik, Nazovite Seba y Tzel Poleta. Nada. El Tu-160 seguía su rumbo como si estuviera sordo y ciego. En tierra, el comandante del NORAD habló directamente con el Pentágono y tomó la decisión que quedaría grabada. No lo derribamos todavía. Si lleva carga nuclear y lo tumbamos sobre el Caribe, el problema radioactivo será nuestro por 50 años. Que los Raptor lo escolten, lo filmen en 4K y transmitan todo en tiempo real. Los 2 F-22 se colocaron uno a cada lado del Blackjack como ángeles guardianes que en realidad eran carceleros armados hasta los dientes. Y así, escoltado por los cazas más avanzados del planeta que podrían haberlo convertido en una lluvia de confeti en menos de 10 segundos, el Tu-160 herido siguió rumbo sur, directo hacia una isla venezolana que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas públicos. Un rato después, cuando ya solo quedaban 400 millas para la Orchila y el sistema hidráulico 3 marcaba 4%, Volkov rompió el silencio radio que habían mantenido durante todo el vuelo. Cambió hasta la frecuencia internacional de emergencia 121.5 y habló en inglés, con ese acento pesado del Volga que nunca se le quitó.
Mayday, Mayday, Mayday. This is Russian Air Force Heavy Bomber Molotchi-03. Severe hydraulic failure. Total loss of control. Surfaces redundancy. 4 souls on board. Declaring full emergency. Requesting immediate landing clearance. La Horchila, Venezuela. Any traffic please advise. En la torre improvisada de la Horchila, el controlador de turno, un teniente que nunca había manejado nada más grande que un Sukhoi 30, se quedó con el micrófono en la mano y la boca abierta. La base estaba casi dormida a esa hora. Despertó al comandante del destacamento, que salió corriendo en pantaloncillos y camiseta, todavía con la almohada marcada en la cara. El teniente coronel llamó directamente al ministro de Defensa en Caracas. El ministro, arrancado del sueño a las 4 de la mañana, escuchó la petición y soltó una retahíla de maldiciones en voz baja antes de decir: denle pista completa, apaguen todo lo que no sea esencial, saquen a la prensa y a los celulares de la isla y que nadie, repito, nadie grabe ni una maldita foto hasta nueva orden. 10 minutos después llegó la autorización oficial desde el propio Palacio de Miraflores. La pista de la Horchila se encendió por primera vez en años con todas las luces. Los soldados retiraron camiones y barreras a toda prisa. 2 camiones de bomberos de los años 80 se colocaron al final de pista con la espuma lista, y el controlador, con la voz temblando de nervios, respondió: Molotchi-03. La Horchila runway 27 clear to land, wind calm, altimeter 29098. No reported traffic, report 10 miles for visual. Volkov solo contestó con un copiado y seco, y siguió bajando con el avión cada vez más torpe, como un pájaro gigante con una ala rota que ya no sabía cómo planear. A 30 millas de la isla, los 2 F-22 recibieron orden directa del Pentágono que llegó por voz encriptada: mantengan distancia de seguridad, no interfieran bajo ninguna circunstancia en el aterrizaje, pero filmen cada centímetro del fuselaje, cada número de serie, cada marca en alta definición, y transmitan en tiempo real al Situation Room. Los pilotos estadounidenses vieron en sus pantallas cómo el Tu-160 intentaba bajar el tren de aterrizaje con el sistema de emergencia por gravedad. El tren principal salió a medias y quedó colgando en un ángulo raro. El tren delantero se trabó a 90 grados pero sin bloqueo verde. El avión venía alto y rápido, a 280 nudos en vez de los 220 recomendados para aterrizaje. Viper 02 transmitió en canal abierto para que quedara grabado: Control, el Blackjack viene caliente y alto, va a pasarse de largo seguro. Tren delantero parcial, parece que perdió hidráulicos completos. En la cabina rusa, Morozov bombeaba manualmente la palanca de emergencia como si su vida dependiera de ello, porque literalmente dependía. Volkov mantenía la nariz alta quemando pista a propósito para sangrar velocidad, rezando para que los frenos de emergencia por cable aguantaran. A 500 metros del umbral, soltó los paracaídas de frenado en seco, aunque sabía que sin reversores funcionando y con frenos casi muertos era jugársela todo por todo. Los soldados venezolanos en tierra se quedaron mirando con la boca abierta cómo 86 toneladas de acero y queroseno se acercaban rugiendo. Y entonces, con los 2 F-22 flotando arriba como testigos mudos, que podrían haber acabado con todo en segundos, pero que esa vez solo miraban, el Tu-160 tocó tierra venezolana con un golpe brutal que hizo saltar trozos de concreto en todas direcciones. Levantó una nube de humo negro de los neumáticos que estallaban uno tras otro y dejó marcas de frenado de más de 800 metros. El destino del bombardero estratégico más temido de Rusia ahora estaba literalmente en manos de una pista caribeña de 2.400 metros y de 4 hombres que acababan de firmar su propia sentencia sin saberlo todavía. Y el mundo entero, desde Moscú hasta Washington, contenía la respiración esperando el siguiente movimiento. A las 04:19, apenas 2 minutos después de que el Tu-160 se detuviera con la nariz colgando literalmente sobre la arena blanca de la Horchila y los paracaídas de frenado todavía ondeando como banderas rotas, el comandante del destacamento venezolano, teniente coronel Ramón Escalona, llegó corriendo al borde de la pista con 20 soldados que no sabían si apuntar o saludar. Llevaba el fusil colgado al hombro y los pantalones del pijama metidos dentro de las botas. El coronel Volkov abrió la escotilla inferior él mismo, bajó la escalera metálica con las manos bien visibles y gritó en un español que había aprendido en la Academia Frunze hace 30 años. Emergencia técnica total. Solicitamos asistencia inmediata, refugio temporal y silencio absoluto.
Los soldados venezolanos se quedaron paralizados mirando las alas gigantes que parecían cubrir media isla, los 4 motores NK-32 todavía echando calor que hacía temblar el aire y el morro apuntando al cielo como un dedo acusador. Escalona levantó la mano para que bajaran los fusiles y respondió con voz temblorosa: «Bienvenidos a Venezuela, pero nadie, repito, nadie entra ni sale de esta isla hasta nueva orden directa del ministro». Mientras tanto, a 200 metros de altura, los 2 F-22 Raptor dieron una última pasada lenta y amenazante. Tan cerca que los soldados venezolanos sintieron la vibración de los motores Pratt & Whitney en el pecho. Los pods Lightning grabaron cada tornillo, cada marca de estrés en el fuselaje, cada número de serie RF-94-03 y el nombre Alexander Molodchi, escrito en cirílico debajo de la cabina. A las 04:25, la primera fotografía en alta resolución ya estaba en el Situation Room del Pentágono y en la sala de crisis del NORAD. El analista de imágenes, un capitán que había pasado años estudiando los Blackjack, marcó la pantalla con rotulador rojo y dijo en voz alta lo que todos temían. Confirmado visual, bodegas cerradas, sin pilones externos, pero las compuertas de los tambores de misiles están selladas con precintos rusos nuevos. Este pájaro venía cargado o preparado para cargar. Tenemos un bombardero nuclear capaz a 900 millas náuticas de Miami en manos de un país que está en nuestra lista desde hace 20 años. Esto no es una emergencia técnica. Esto es nivel crisis estratégica. El oficial de guardia levantó el teléfono rojo y marcó directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto. El reloj acababa de empezar a correr de verdad. En Washington eran las 03:27 de la madrugada cuando el teléfono seguro del dormitorio presidencial sonó con el tono que solo usa el centro de mando. El presidente, que dormía apenas 4 horas por noche desde hacía semanas, contestó al segundo timbrazo. El general Mark Reynolds, jefe del Estado Mayor Conjunto, habló sin saludar. «Señor, un Tu-160 ruso acaba de hacer aterrizaje forzoso en la Orchila, Venezuela. Los Raptor confirman que está intacto, tripulación viva. Tren de aterrizaje parcialmente colapsado, pero fuselaje y alas sin daños visibles. Posible carga nuclear o al menos capacidad inmediata. Estamos a menos de 6 horas de que amanezca y puedan empezar a moverlo o desmantelarlo». El presidente se sentó en la cama, encendió la luz de la mesilla y preguntó con voz completamente despierta: «¿Podemos destruirlo en tierra sin fallout nuclear? Y luego sin respirar? ¿Qué demonios dice Moscú?». La respuesta llegó rápida y fría. «Sí, señor. 4B2 con HUI de AM-84 de penetración desde gran altitud lo convierten en chatarra sin riesgo radioactivo. Pero tenemos que violar espacio aéreo venezolano durante 17 minutos. ¿Y Moscú? Moscú está en silencio total, señor. Ni una palabra en ninguna frecuencia». El presidente se quedó callado 8 segundos largos, el tiempo suficiente para que todos en la línea sintieran que el mundo se detenía. Luego habló con esa calma que asusta más que los gritos. «Quiero 3 opciones completas sobre mi escritorio en 50 minutos. Opción 1. Destruirlo ya, antes del amanecer. Opción 2. Forzar inspección internacional con amenaza creíble. Opción 3. Dejar que se lo queden pero que sepan que van a pagar un precio que nunca olvidarán. Despierten al Abraham Lincoln, pongan 4B2 en alerta máxima en Whiteman y que los Virginia se acerquen a distancia de lanzamiento. Y despierten también al secretario de Estado, porque esto va a ser feo». Colgó. En menos de 10 minutos, desde Florida hasta Guam, toda la maquinaria militar estadounidense empezó a moverse como si alguien hubiera pulsado el botón rojo. El Caribe, que normalmente duerme tranquilo a esa hora, se acababa de convertir en el tablero donde se iba a jugar la partida más peligrosa del año. A las 05:10, cuando el sol apenas empezaba a teñir de rosa el horizonte de la Orchila, 2 helicópteros Mi-17 venezolanos aparecieron desde el continente rugiendo a baja altura. Traían a bordo a 12 técnicos rusos que oficialmente estaban de intercambio en Maiquetía desde hacía 3 meses y que Caracas movilizó en secreto en cuanto recibió la noticia. Los rusos bajaron corriendo con cajas de herramientas, ordenadores portátiles y maletas llenas de repuestos hidráulicos que nadie sabía que Venezuela tenía almacenados. Subieron al Tu-160 por la escalera de servicio como hormigas a un cadáver gigante y empezaron a abrir paneles en el vientre del avión. Lo que encontraron fue peor de lo esperado. El colector principal del sistema hidráulico 2 estaba partido en 2. Había fugas masivas de fluido Skydroll que habían corroído conductos secundarios.
2 actuadores de flaps estaban agarrotados y el tren delantero tenía el soporte doblado 15 grados. El jefe del equipo ruso, un coronel ingeniero con cara de pocos amigos, miró a Volkov y soltó la frase que nadie quería oír. Aquí no lo arreglamos ni en 15 días. Necesitamos grúa especial, piezas que solo hay en Engels y una pista de 3.000 metros como mínimo para probarlo después. Mientras tanto, los venezolanos no se quedaron mirando. Sacaron de hangares ocultos 2 baterías SA-8 y una Pantsir S-1 que nadie sabía que tenían en la isla. Las desplegaron alrededor del avión formando un anillo defensivo de 15 kilómetros de radio y encendieron todos los radares en modo búsqueda. Los soldados cavaron trincheras improvisadas y colocaron sacos de arena alrededor del Tu-160 como si esperaran un desembarco Marines. El teniente coronel Escalona caminaba de un lado a otro, hablando por satélite encriptado con Caracas cada 5 minutos. Y justo cuando el sol salió del todo, un E-3 Sentry AWACS estadounidense empezó a orbitar a 200 millas al norte, iluminando toda la isla con su radar de barrido electrónico. Cada batería antiaérea que encendía su radar era inmediatamente marcada y clasificada. El mensaje era más claro que si lo hubieran gritado con megáfono. Los vemos todos, sabemos exactamente dónde estáis y qué tenéis. No hagáis movimientos raros. A las 06:30, el grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln ya navegaba a 34 nudos rumbo sur, dejando una estela que se veía desde satélite. En la cubierta de vuelo, 18 F-35C del BFA-32 y BFA-105 estaban armados con bombas GPU-32 y misiles AGM-158C LRASM, listos para despegar en alerta 2. 2 escuadrones de FA-18 Super Hornet cargaban misiles Harpoon Blocked 1 y Slam Air para ataque antibuque si Venezuela decidía mover buques hacia la isla. 4 B-2 Spirit despegaron de Whiteman AFB en Missouri, cada uno con 16 HOBU-31 de 2.000 libras guiadas por GPS y SHOAM-84 de penetración para bunkers. 2 submarinos clase Virginia, el USS Delaware y el USS Vermont, se acercaron silenciosamente a menos de 100 millas de la costa venezolana con los tubos de lanzamiento cargados de Tomahawk Bloque Vito. En la base colombiana de Apiay, 4 F-16 de la Fuerza Aérea Colombiana fueron puestos en alerta con bombas guiadas láser y misiles antirradar. Y sobre todo eso, un RC-135 Rivet Joint y un E-8 J-Stars volaban en círculos grandes grabando cada transmisión, cada movimiento de radar y cada conversación en abierto. En menos de 3 horas, Estados Unidos había reunido más poder aéreo y naval frente a la Orchila que el que Venezuela tenía en toda su fuerza armada combinada. El almirante que comandaba el grupo de combate Lincoln transmitió un mensaje interno que quedó registrado. Si ese Blackjack se mueve 1 centímetro sin nuestro permiso, la isla entera desaparece antes del mediodía. Y nadie en el puente dudó de que hablaba en serio. En Moscú eran las 11:15, cuando el Kremlin por fin rompió el silencio. El ministro de Defensa Sergei Shoigu llamó personalmente al embajador estadounidense en Moscú y pidió 10 minutos de conversación urgente, confidencial y de máxima prioridad. El embajador aceptó la llamada pero dejó claro que el reloj ya corría. Shoigu habló rápido. Propuso enviar inmediatamente un Antonov An-124 con repuestos, técnicos y grúas especiales para reparar el Tu-160 en 48 horas y sacarlo de vuelta a Rusia. Ofreció inspección internacional por parte de la AIEA para confirmar que no llevaba carga nuclear y pidió que Estados Unidos retirara sus fuerzas a cambio de una disculpa pública venezolana por haber otorgado asilo no solicitado. El embajador escuchó sin interrumpir, tomó notas y colgó. 10 minutos después llegó la respuesta desde Washington, leída por el propio secretario de Estado. Escuchen con atención porque no vamos a repetir esto. El Tu-160 será desmantelado in situ bajo supervisión exclusiva de la OEA, la ONU y observadores estadounidenses. Los restos serán embalados y devueltos a Rusia por vía marítima en un plazo máximo de 90 días. La tripulación saldrá en las próximas 24 horas con salvoconducto e inmunidad total. Si para las 20 es hora de Washington no tenemos aceptación firmada, el bombardero será destruido en tierra por medios convencionales. No estamos negociando, estamos informando de la única opción disponible. En el Kremlin hubo silencio durante casi 1 minuto. Luego Shoigu colgó lentamente y miró al presidente ruso, que había escuchado toda la conversación en altavoz. La frase que dijo quedó grabada por los micrófonos ocultos de la sala. Nos acorralaron como a niños. O aceptamos o perdemos el avión, la tripulación y la cara delante del mundo.
El cisne blanco más bonito y más caro que tenían estaba atrapado en una isla caribeña, rodeado por más poder militar del que Rusia podía reunir en todo el hemisferio oeste, y el dueño de ese poder acababa de ponerle precio a la humillación. O se rinden o lo convierten en chatarra delante de las cámaras. Y el reloj seguía corriendo. A las 07:12 hora local de La Orchila, cuando el sol ya había salido lo suficiente para que el blanco del Tu-160 brillara como un faro en medio de la pista, un dron RQ-4 Global Hawk que volaba a 22.000 metros de altura tomó la primera tanda de fotografías diurnas en resolución 8K. Las imágenes eran tan nítidas que en el Pentágono pudieron leer la inscripción Alexandr Molodchi debajo de la cabina y contar los remaches de las alas. Se veía todo. El tren delantero torcido como una pierna rota, las marcas de frenado negras que empezaban a 600 metros del umbral y llegaban casi hasta la arena, los paracaídas de frenado todavía enganchados en la cola, los soldados venezolanos formando un cordón nervioso alrededor del avión y, lo más preocupante, 2 camiones cisterna acercándose para repostar aunque el avión no podía despegar. Esa foto se proyectó en la pared principal de la Situation Room del ala oeste exactamente a las 06:15 hora de Washington. El presidente, que llevaba despierto desde las 03:27 y ya iba por su tercera taza de café, la miró fijamente durante 3 segundos largos y preguntó con voz que no admitía broma: ¿cuánto tardarían en desmontarlo y sacarlo de ahí si empiezan ahora mismo? El director de la DIA, que tenía los cálculos preparados desde hacía 2 horas, respondió sin titubear: con las grúas móviles que vemos en la imagen, mínimo 12 días para sacar los tambores de misiles y los 4 motores NK-32. Necesitan un Antonov An-124 o un buque Ro-Ro especial para llevárselo entero. Si intentan repararlo en sitio, 3 semanas como mínimo. No lo mueven antes de 72 horas sin que lo veamos desde 3 satélites diferentes y un Global Hawk encima. El presidente asintió lentamente, se giró hacia el jefe del Estado Mayor Conjunto y dijo la frase que cerró el círculo. Entonces, no van a tener 72 horas. Que los B-2 se mantengan a 200 millas y listos para ataque en 10 minutos si alguien toca un tornillo sin permiso. A las 07:20 hora local, los 4 B-2 que habían despegado de Whiteman ya estaban en ruta sobre el Atlántico con las bodegas cargadas y las tripulaciones en silencio absoluto. En La Orchila, los técnicos rusos seguían sudando dentro del fuselaje, abriendo paneles y maldiciendo en voz baja, sabiendo que cada minuto que pasaba podía ser el último antes de que todo saltara por los aires. A las 09:05 hora de Moscú, el Kremlin aceptó por escrito el ultimátum estadounidense. El mensaje llegó por el canal diplomático rojo directo y fue tan breve que dolió leerlo. La Federación Rusa acepta el desmantelamiento supervisado del Tu-160 RF-94203 en La Orchila bajo las condiciones propuestas por Estados Unidos. Solicitamos presencia de observadores militares rusos y garantía absoluta de seguridad para la tripulación y los técnicos. Washington tardó exactamente 7 minutos en responder. Aceptado. Equipo internacional multinacional llega mañana 06 SOR, hora local. Composición: 32 especialistas, 20 estadounidenses, 6 OEA, 6 ONU. Cualquier intento de mover el avión, sus componentes o repuestos antes de la llegada, será considerado acto hostil y tratado con fuerza letal inmediata. La tripulación saldrá en las próximas 18 horas en vuelo humanitario. A las 09:30 hora de Washington, 2 C-17 Globemaster despegaron de la base aérea de Dover, Delaware, cargados hasta el techo. Sierras de plasma capaces de cortar titanio de 20 centímetros como si fuera madera, grúas telescópicas desmontables, contenedores especiales para motores NK-32, generadores, grupos electrógenos y 42 técnicos que habían estado practicando el desmantelamiento de un Tu-160 en maquetas desde hacía años. En La Orchila, el coronel Volkov recibió la noticia dentro del avión, sentado en el suelo de la cabina porque ya habían quitado los asientos para aligerar peso. Miró a Kovalenko, a Petrov y a Morozov, que estaban sucios de fluido hidráulico y con la cara de quien lleva 3 días sin dormir. Y dijo en voz baja y ronca: «Chicos, salvamos la vida, pero perdimos el pájaro. Este nunca volverá a volar». Morozov soltó la llave inglesa que tenía en la mano y la herramienta resonó contra el suelo metálico como un disparo. Nadie más habló. Solo se escuchó el viento del Caribe entrando por las escotillas abiertas y el ruido lejano de los generadores venezolanos. Durante los siguientes 5 días, La Orchila pareció un plató de cine militar
4 destructores clase Arleigh Burke formaron un cuadrado perfecto a 100 millas de la isla, con sus radares SPI-1 encendidos las 24 horas y misiles SM-6 listos en las celdas verticales. 2 B-2 hacían pasadas diarias a 20.000 metros, invisibles pero perfectamente audibles cuando rompían la barrera del sonido sobre el mar. Un RC-135 Rivet Joint orbitaba sin parar grabando cada conversación en abierto. El equipo internacional aterrizó al amanecer del día siguiente en 2 C-17, escoltados por 4 F-22 que dieron una pasada baja para recordar quién pagaba la fiesta. Los técnicos empezaron a trabajar a las 07 Sol en punto. Primero cortaron las alas con sierras de plasma. Cada ala de geometría variable pesaba 8 toneladas y tardaron 9 horas en separarlas del fuselaje. Luego extrajeron los 4 motores NK-32 uno a uno usando grúas móviles. Cada motor salió envuelto en plástico y precintado como si fuera una momia. Los tambores de misiles rotatorios fueron abiertos bajo supervisión estadounidense y encontrados vacíos. Pero los mecanismos de eyección todavía tenían restos de los misiles K-55 que habían llevado en ejercicios anteriores. Cada pieza fue fotografiada, pesada, numerada y metida en contenedores sellados con plomo de la OEA. Los técnicos rusos observaban desde 30 metros, con la cara que pone alguien que ve cómo le destrozan su creación más querida. Un capitán estadounidense se acercó a Volkov. Le ofreció un cigarrillo y le dijo en ruso correcto: «Lo siento, coronel, órdenes son órdenes». Volkov lo miró fijo, tomó el cigarrillo y respondió: «En otra vida, capitán. Venezuela intentó protestar en la ONU, pero la resolución 2284 salió 14-0 con una sola abstención, la de Venezuela misma. Al sexto día, el Tu-160 ya no existía como avión. Solo quedaban trozos numerados, un fuselaje vacío que parecía la carcasa de un insecto gigante y un silencio pesado que lo cubría todo. El costo final fue tan brutal que todavía duele escribirlo. Rusia perdió uno de los 12 Tu-160 operativos que le quedaban en todo el mundo. Un avión valorado en más de $1.500 millones que no puede reemplazar porque la línea de producción de Kazán cerró hace 30 años y Ucrania ya no existe como proveedor. Perdió también la capacidad de presumir de alcance global durante años, porque ahora todo el mundo sabe que si intentas volar lejos sin plan B, te lo quitan y te lo cortan en pedacicos delante de las cámaras. Venezuela se quedó con la horchila convertida en zona desmilitarizada supervisada internacionalmente durante 5 años. Perdió toda credibilidad como aliado estratégico y vio cómo su relación con Moscú se enfrió tanto que los envíos de repuestos para los Su-30 tardaron 18 meses en reanudarse. Estados Unidos no disparó ni un solo tiro, no perdió ni un hombre, no gastó ni una sola bomba y mandó un mensaje que resonó desde Pekín hasta Teherán: si traes juguetes nucleares al patio trasero americano, te los quitamos, te los rompemos y encima te cobramos el transporte de la chatarra. El fuselaje vacío del Alexander Molodky fue cargado en un buque Ro-Ro ucraniano. La ironía fue tan grande que hasta los marineros rusos se rieron amargamente. Y llegó a Severomorsk 92 días después, convertido en pedazos numerados. Hoy está almacenado en el hangar 14 de la base de Engels, cubierto de polvo, con las alas cortadas apoyadas contra la pared y sin motores. Los pilotos jóvenes pasan por delante y los veteranos les cuentan la historia en voz baja, siempre terminando con la misma frase: «Ese fue el día que el cisne blanco voló demasiado cerca del sol caribeño y se quemó entero». Y así terminó una de las crisis más rápidas, más limpias y más humillantes de los últimos 30 años. En menos de una semana, un bombardero estratégico capaz de llevar 12 misiles de crucero nucleares fue reducido a chatarra delante de las cámaras del mundo entero, sin que Rusia pudiera hacer nada más que aceptar las condiciones, sin que Venezuela pudiera mover un dedo y sin que Estados Unidos tuviera que gastar ni una sola bala ni perder un solo hombre. Hoy, si algún día tienes la suerte o la desgracia de pasar por la horchila, todavía puedes ver al final de la pista las marcas negras de frenado de 800 metros que dejó el Tu-160 aquella noche loca. Los pescadores de la isla cuentan que cuando hay tormenta fuerte, a veces se escucha el rugido de 4 NK-32 en el cielo, aunque no haya ningún avión a la vista. Y los 4 tripulantes que sobrevivieron nunca volvieron a hablar del tema en público. Volkov se retiró un año después con una pensión silenciosa. Kovalenko enseña en la Academia de Krasnodar. Petrov trabaja en diseño de drones y Morozov simplemente desapareció. Esa noche demostró una cosa que nadie olvidará. Da igual lo grande, lo rápido o lo letal que sea tu juguete más caro. Si lo llevas al lugar equivocado en el momento equivocado, alguien más fuerte te lo quita.
te lo rompe delante de tus narices y encima te hace firmar el acta de entrega. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más historias como esta. Operaciones secretas que salieron mal, errores que costaron miles de millones y noches en las que el mundo estuvo a punto de cambiar para siempre, pero al final solo cambió la cara de algunos generales. Activa la campana. Deja tu comentario contándome qué otro tema quieres que cuente y nos vemos en el próximo video.